Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Antes de Comer. Yo soy Dam Castillo y el día de hoy les preparé un video un poquito diferente. Les doy la bienvenida a esta nueva sección, la hora del té. Un formato más corto y relajado en donde investigo y reflexiono sobre algún tema cotidiano, alguna idea o alguna curiosidad sobre mi entorno, intentando conectarlo con mis experiencias personales que muchas veces pueden resonar con otras personas, pero sobre todo enlazando todo esto con la forma en la que algunos experimentamos y vivimos la gastronomía. Algunas veces me verán solo a mí y en otras ocasiones tendré invitados, pero no como entrevista, sino más bien como una plática entre amigos. En fin, espero que esta sección les guste tanto como a mí me ha gustado. No se olviden de suscribirse y darle like si les está gustando este contenido. También quiero que sepan que me interesa muchísimo conocer su opinión, así que por favor coméntenme qué les ha parecido el proyecto hasta ahora, cuál ha sido su episodio favorito y también si tienen alguna sugerencia de tema, por favor, me encantaría leerlos. Síganos en redes sociales como @antesdecomer.podcast y lo más importante, compartan para poder llegar a más personas y crecer esta comunidad, que de esto se trata este espacio. Ahora sí, entremos en materia. No sé ustedes, pero siento que la fiebre mundialista abrió la puerta a muchas conversaciones que valdría la pena profundizar. Y sé que hay mucha tela de donde cortar, pero hubo un tema en especial que me pareció bastante interesante porque de alguna manera sentí que conectaba muchísimo con la forma en la que nos relacionamos dentro de la industria culinaria. Así que hablemos de comunidad y el sentido de pertenencia. Hace poco una revista digital que me gusta mucho publicó una serie de fotos. La primera venía con una frase que decía: el peor enemigo de un latino es otro latino. Claro que esto no era una afirmación. Para mí era una puerta para abrir una conversación que va mucho más allá del fútbol o el deporte. Y les tengo que confesar que el síndrome del impostor se ha hecho presente para decirme que hay temas mucho más interesantes e importantes que este. Y sí, pero también estoy intentando crear un contenido más honesto y muchos de estos temas salen de mi campo de conocimiento y de lo que se trata un poco este espacio. Así que el no hacerlos parte de mi diálogo no significa que no me interese o que me haga indiferente ante ciertas circunstancias. Más bien es que me hace más consciente de lo que conozco y sobre todo de lo que tengo que aprender. Porque seamos honestos, en estos tiempos cualquier persona puede dar su punto de vista, lo cual por un lado es bastante positivo. O sea, heme aquí, pero también por otro lado puede llegar a ser un poco riesgoso, ya que hoy en día vivimos una crisis enorme de desinformación. Pero bueno, eso es tema para otro día. Volviendo al post, el texto que lo acompañaba hablaba acerca de los comportamientos que suelen aparecer alrededor de este tipo de eventos. La rivalidad, las burlas, las comparaciones entre países y bueno, cuestionaba un poco la veracidad de esta frase. Una parte del texto que me quedó dando vueltas en la cabeza y que me gustaría citar es el siguiente. No sé si el peor enemigo de un latino es realmente otro latino, pero sí creo que vale la pena preguntarnos por qué una frase así puede sonar tan familiar. Porque si seguimos viéndonos como rivales, quizá nunca descubramos todo lo que podríamos ser si empezáramos a vernos como parte de la misma historia. Y esto me hizo pensar en mi propia historia y en esas veces que he salido pues de casa a trabajar en lugares digamos desconocidos, ¿no? Con personas nuevas, nuevos comportamientos o tradiciones, o como en mi última experiencia viniendo a trabajar a Estados Unidos, pues incluso un idioma diferente. Y como es de esperarse cuando uno llega a un nuevo lugar, uno intenta encajar, buscar personas con quien conectar y bueno, sentirnos parte del lugar. Si bien esta conversación no tiene nada que ver con fútbol y en apariencia la comunidad tampoco tiene que ver directamente con gastronomía, estoy convencida de que sí se relaciona con la forma en la que convivimos y trabajamos quienes formamos parte de este gremio. Pero antes de aterrizarlo a la cocina, creo que vale la pena hacer una pausa y preguntarnos: ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de comunidad? A partir de aquí, quiero explorar esa idea. ¿Qué la construye? ¿Qué la rompe? ¿Y por qué el sentido de pertenencia puede cambiar por completo la manera en que vivimos? Desde la psicología y la sociología, la comunidad no solo es un grupo de personas que comparte un espacio o una actividad.
Es un grupo que desarrolla vínculos, normas, una identidad compartida y sobre todo un sentido de pertenencia. Y pocas industrias generan esa sensación de pertenencia tan rápido como la gastronomía. Para darles un buen ejemplo de cómo funcionamos en comunidad, basta con acercarte a cualquier persona del gremio y te vas a dar cuenta cómo muchas veces hablamos en plural. Hablamos de nuestra profesión como si fuéramos uno mismo. Decimos cosas como nosotros los cocineros o los que trabajamos en restaurantes, los de cocina sabemos que tal cosa. Sin darnos cuenta, dejamos de hablar desde el yo y empezamos a hablar desde el nosotros, como si existiera una forma particular de ver el mundo que solo podemos compartir con quienes han vivido un rush que parecía interminable, una jornada laboral de más de 14 horas o quienes compartimos las famosas heridas de guerra. Anthony Bourdain retrata muy bien esa idea en su libro Kitchen Confidential. Habla de los cocineros como outsiders, como personas que no terminaban de encajar en otros lados. Dice cosas sobre los cocineros siendo piratas, mercenarios, inadaptados, adictos, artistas frustrados, y entonces la cocina aparece como el lugar donde todos esos raros encuentran una tribu. Eso conecta muchísimo con el sentido de pertenencia. No es casualidad que hable de la hermandad de la cocina. Incluso dice que su libro está escrito en kitchenese, un lenguaje que solo los cocineros pueden entender, casi como si fueran una tribu. Un grupo de personas con un lenguaje propio, códigos propios, humor propio e incluso una forma muy particular de entender la vida. Y es que las cocinas tienen algo que pocas profesiones logran construir con tanta intensidad, una identidad colectiva. Otra cosa que me parece muy interesante es que las cocinas, especialmente para quienes migramos, muchas veces se convierten en la única comunidad que conocemos, porque es donde encontramos gente que de alguna manera entiende lo que estás viviendo. Pero también es donde se hacen evidentes las jerarquías, a veces inventadas por derecho de antigüedad, donde se producen abusos por parte de quienes la pasaron peor, donde llega la competencia y muchas veces la exclusión. Y después de esto me surge una incógnita. Si las cocinas son espacios donde el sentido de pertenencia es tan fuerte, ¿por qué tantas personas también lo describen como lugares profundamente solitarios? ¿Cómo es posible sentirte parte de un grupo y al mismo tiempo sentirte completamente solo? Creo que la respuesta está en que muchas veces confundimos comunidad con cercanía. Compartir un espacio no significa construir una comunidad. Trabajar 14 horas al lado de alguien no garantiza que exista confianza. Hablar el mismo idioma no asegura que exista empatía. Y compartir una nacionalidad tampoco significa que compartamos los mismos valores. En este punto me gustaría compartirles algo de mi historia personal. Algunos años antes de venir a trabajar a Estados Unidos, dejé la Ciudad de México y me fui a vivir por año y medio a Oaxaca. Era la primera vez que salía a lo desconocido, digamos. No conocía el lugar a donde llegaba, no tenía una red de apoyo, ni familiares o amigos que estuvieran como que recibiéndome en ese lugar. Y debo decir que muy al principio de mi aventura, lo único que pensaba era, ¿qué estoy haciendo aquí? Y creo que tengo la habilidad de adaptarme fácilmente. Me considero una persona bastante resiliente, así que fue solo cuestión de tiempo para empezar a sentirme más segura y un poco como parte de ese lugar. Claro que sentirme bienvenida también en gran parte fue gracias a mis compañeros de trabajo y bueno, especialmente a quien ahora llamo mi hermano poblano de Oaxaca. Yo llegué a principios de diciembre y poco después de mi llegada, un grupo de chicos y chicas de Colima llegó al restaurante para hacer prácticas. Como es de esperarse en esta industria, pues Navidad y Año Nuevo estábamos a tope de trabajo. Pero una de las señoras que trabajaban ahí nos invitó a pasar Navidad con su familia. Que por cierto, un paréntesis, en Oaxaca a todas las señoras, no sé si como mayores, se les dice tías. Entonces, bueno, la tía Leti nos invitó a su casa a celebrar Navidad con toda su familia. Honestamente, para mí esto fue una experiencia súper nueva. No sé, pero siento que estas festividades son como muy familiares. No quiero decir que súper privadas, pero sí siento que son personales. O bueno, al menos eso pensaba yo en ese momento. Y bueno, la forma en la que toda su familia nos abrió las puertas de su casa y nos trató con tanta, literal, con tanta familiaridad, fue como, wow, ¿qué es esto?
La verdad es que muy padre, muy lindos todos. Después para Año Nuevo, también nos las arreglamos para celebrarlo juntos, ya no con la tía Leti y su familia, pero sí todos los foráneos que trabajábamos ahí, pues nos juntamos y bueno, a partir de ahí no hubo un día que no cenáramos juntos o que no saliéramos a todos lados en grupo. Para mí ha sido una de las experiencias más bonitas. Llegar a un lugar al que no perteneces y aún así sentir que eres parte de él. Lo que me lleva a la segunda parte de la conversación, que es el sentido de pertenencia. Según los psicólogos Roy Baumeister y Mark Leary, el sentido de pertenencia es una necesidad humana fundamental, universal e innata que impulsa a las personas a formar parte y mantener relaciones interpersonales fuertes, estables y de mutuo afecto. No basta con compartir un espacio o una actividad con otras personas. El sentido de pertenencia aparece cuando sentimos que somos aceptados, reconocidos y valorados dentro de un grupo. Cuando sentimos que hay un lugar para nosotros y que no tenemos que estar demostrando constantemente que merecemos ocuparlo. Si nos detenemos a observar nuestra vida, casi todas las decisiones que tomamos tienen en mayor o menor medida una relación con la necesidad de pertenecer. Elegimos amistades, equipos de trabajo, universidades, ciudades, profesiones e incluso parejas buscando un lugar donde sentirnos comprendidos. Y nada de esto es una casualidad. El psicólogo Abraham Maslow colocó el sentido de la pertenencia como una de las necesidades fundamentales del ser humano. Después de cubrir nuestras necesidades básicas de seguridad, aparece algo igual de importante, la necesidad de amar y ser parte de un grupo. Años más tarde, Roy Baumeister y Mark Leary fueron todavía más lejos. Propusieron que la necesidad de pertenecer no es ningún lujo emocional, sino una necesidad psicológica básica. Es decir, no buscamos comunidad porque sea agradable tener compañía. Buscamos comunidad porque nuestro cerebro está diseñado para crear vínculos estables con otras personas. Y cuando esos vínculos no existen o cuando sentimos que no pertenecemos, algo dentro de nosotros empieza a romperse. Por eso el rechazo duele y la exclusión pesa tanto. Hay una idea de la investigadora Brené Brown que me parece muy linda. Ella dice que la verdadera pertenencia no exige que cambies quién eres, exige que seas quien eres. En cambio, lo que solemos hacer muchas veces para intentar encajar es modificar nuestra forma de hablar, de vestir, de pensar o incluso de actuar para ser aceptados en un grupo. Y siento que esta parte pega muchísimo en la convivencia dentro de las cocinas. Los tratos que en ocasiones aceptamos por pertenecer o por figurar como una persona de valor dentro de un grupo para ser reconocido. Esto me recuerda a una etapa de mi vida cuando recién empezaba mi camino laboral, que trabajé por varios años con un chef aparentemente reconocido que fue introduciéndome poco a poco a un círculo al que yo creía que quería pertenecer. Estaba rodeada de chefs y personalidades del medio a los que cualquier persona de mi edad quizá aspiraría a ser como ellos o simplemente pues estar entre ellos. No había evento al que yo me negara a ir. Claro, siempre asistiendo al chef o siempre tras bambalinas, esperando algún día poder formar parte de ese grupo. Con el tiempo y a la mala, me fui dando cuenta de lo idealizado que tenía este círculo y de lo poco que conocía de ellos o de su vida o su historia, hasta que decidí que en realidad no quería ser parte de eso. Y aquí me gustaría regresar al tema que me llevó a querer investigar más sobre comunidad y sentido de pertenencia. La famosa frase de el peor enemigo de un latino es otro latino. Antes del post que les comenté en un principio, no recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché esta frase o el contexto en el que lo escuché, pero en realidad es que nunca me había hecho sentido. Claro que siempre ha existido la competencia, las diferencias y rivalidades entre compañeros de trabajo, pero siempre lo tomaba como parte del ambiente laboral. Y aunque aún no puedo asegurar que esto sea una realidad, en algún momento de mi estancia en Estados Unidos, esta frase empezó a cobrar sentido. Porque cuando llegué aquí, asumí que iba a pasar algo parecido a aquella experiencia en Oaxaca, que me sentiría bienvenida, recibida, aunque son contextos totalmente distintos. Quizá parte de mí pensaba que por el simple hecho de compartir un idioma o costumbres y el país de origen, iba a encontrar cierta complicidad entre los mexicanos que trabajaban aquí. No esperaba que todo fuera perfecto, obviamente,
pero sí me imaginaba que iba a haber un poco más como de comprensión mutua, pero la realidad fue más compleja. Hay personas que te hacen sentir extranjero aunque hayan nacido en la misma ciudad que tú. Y hay personas que sin hablar tu idioma o sin compartir tu historia, son capaces de hacerte sentir en casa. La realidad es que no toda comunidad está dispuesta a aceptar un nuevo integrante. Y también puede pasar que tú, como outsider, cuando te das cuenta de situaciones dentro de las dinámicas de ese grupo que simplemente no hacen clic contigo, al momento de alzar la voz o de diferir en sus ideales, la respuesta es la exclusión. Cuando empecé a investigar sobre el sentido de pertenencia, encontré algo que me hizo mucho sentido. Roy Baumeister y Mark Leary explican que pertenecer no significa únicamente formar parte de un grupo o estar rodeado de personas. Para sentir realmente que pertenecemos, necesitamos dos cosas: vínculos constantes y significativos, pero también sentir que existe una preocupación genuina por nosotros. Sentir que alguien nos ve, que alguien nos cuida, que alguien nos sostiene. Y creo que esa segunda parte es la que muchas veces olvidamos, porque podemos compartir un idioma, una cultura, un espacio de trabajo e incluso una historia parecida, pero eso no necesariamente significa que exista comunidad. Me acuerdo de una conversación que tuve con un compañero jamaiquino en la cocina donde trabajaba, y eso que me dijo se me quedó muy grabado en la memoria y realmente es algo que me gustaría profundizar en otro momento, pero me parece relevante mencionarlo ahora. Él decía que cuando había un problema con un comensal o algún error con un platillo o en el servicio, los chefs iban a respaldar siempre a los comensales. Iban a encontrar la manera de resolverlo para proteger la experiencia del comensal. Pero también muchas veces los errores no venían de la cocina y al final del día quien se llevaba esos regaños pues éramos nosotros los cocineros. Porque muchas veces sin siquiera indagar el otro lado de la historia, los chefs solo soltaban gritos y regaños. Y hay algo que se dice en inglés que es I got your back, que en español no tiene una traducción literal, pero lo más similar sería como yo te respaldo. Entonces él se preguntaba, bueno, ¿y realmente en esta cocina, who's got our backs? ¿Quién nos respalda a nosotros? Y creo que esa pregunta resume mucho más de lo que significa pertenecer, porque no basta solo con estar dentro de un lugar. La verdadera comunidad aparece cuando también sentimos que ese lugar nos sostiene. Y aquí va mi reflexión final. La realidad es que no toda comunidad genera pertenencia y no todo sentido de la pertenencia construye comunidad. Y sin querer llegamos a otro tema: la hospitalidad. En el libro Setting the Table de Danny Meyer, el chef de 11 Madison Park, dice que la hospitalidad es la base de su filosofía de negocios y dice textualmente: la hospitalidad está presente cuando algo pasa para ti y está ausente cuando algo te pasa a ti. Estas dos simples preposiciones, for and to o para y a, lo expresan todo. Claro que él se refiere a que tú como restaurantero debes estar del lado de los comensales siempre. Y les quiero compartir otra idea. El filósofo francés Jacques Derrida decía que la hospitalidad implica recibir al otro precisamente porque es diferente, no cuando ya es como tú o cuando piensa como tú o cuando ya se adaptó, sino antes, porque entonces la hospitalidad deja de ser una recompensa y se convierte en una decisión ética. Las comunidades se construyen a partir de pequeños actos de hospitalidad. Para mí en Oaxaca fue la tía Leti invitándonos a pasar Navidad en su casa, o mi ahora familia de foráneos introduciéndonos a una cultura que, aunque no nos pertenecía, nos hizo parte de ella. Y lo último que puedo agregar es que después de todo este recorrido, creo que esa frase tampoco alcanza a explicar lo que viví y tampoco podría explicar todo este fenómeno que es convivir con diferentes nacionalidades en entornos complicados, porque puedo decir desde mi experiencia que así como conocí mexicanos que fueron profundamente generosos, también conocí mexicanos que me hicieron sentir excluida y pues
no bienvenida. Y conocí personas de otros países que también me recibieron con una hospitalidad que jamás me esperé. Y bueno, al final entendí que la diferencia nunca estuvo en la nacionalidad, estuvo en la capacidad de hacer espacio para alguien más. Y pues nada, espero que algo de esto haya resonado contigo y que también hayas disfrutado de esta plática. Yo soy Dan Castillo y esto fue La Hora del Té. Nos vemos la próxima.